Todos sabemos lo complicado que es para los jugadores mexicanos poder cumplir sus sueños de militar en Europa. Muchas veces su deseo de cruzar el charco, a como de lugar, es tal que aceptan firmar con equipos de media tabla para abajo, jugándose su propio prestigio, intentando no perder la categoría. Sin embargo, muchos de ellos fallan en su objetivo y terminan descendiendo. Yo soy Bosser Salseo y hoy en Caliente.mx descubramos algunos mexicanos que descendieron en Europa. Sabino Aguirre, en Arenas de Hueco. En la temporada 34-35, el mexicano Sabino Aguirre defendía los colores del Arenas de Hueco, un club español que en ese momento militaba en la primera división de lo que conocemos como la Liga. Realmente hay muy poca información al respecto de la carrera de Sabino. Sin embargo, lo que se puede confirmar es que desde esa temporada, el modesto equipo vasco no ha podido regresar a la primera división. José Luis Borbolla, en Deportivo La Coruña. 10 años después de Sabino, otro mexicano perdió la categoría en el fútbol español, solo que esta vez se trató de José Luis Borbolla con el Club Deportivo La Coruña en la temporada 44-45. Y después el Deportivo La Coruña lo pidió préstamo. Siendo honestos con la historia, él fue el Coruña. O sea, el Coruña es donde realmente hizo lo que quiso, ¿no? Y salió a hombros varias veces. Y también salió a hombros con el Real Madrid, pero en partidos amistosos. El monstruo Borbolla, como lo conocían en España, se convirtió en el primer mexicano de todos los tiempos que vistió la camiseta del Real Madrid, y aunque su estadía con los merengues no tuvo tanto protagonismo como así lo tuvo con el Deportivo La Coruña, lamentablemente con este club no pudo evitar el descenso en la campaña 34-35. Al pie del avión llegaron una bola inmensa de chamacos que en sus escuelas les habían prometido llevarlos a recibir al manito Borbolla. Hugo Sánchez con el Rayo Vallecano. La carrera de Hugo en España fue tan maravillosa, llena de gloria y grandes proezas que prácticamente todos hemos ignorado que descendió en la parte final de su trayectoria vistiendo los colores del Rayo Vallecano. Los años más maravillosos del macho en el fútbol español se vivieron durante la década de los 80, pues su llegada al Atlético de Madrid se dio en el 81 y su regreso al fútbol mexicano fue hasta el 92. Sin embargo, tras un breve paso con el Almería en el 94, regresó a la liga para vestir los colores del modesto Rayo Vallecano. Penosamente para su causa, su segunda etapa en el fútbol español no fue ni remotamente cercana a sus años de gloria con el Real Madrid, y aunque todavía tuvo la calidad para 16 goles en 29 partidos, la realidad es que no pudo evitar el descenso en la campaña 93-94. Incluso, muchos recuerdan un penal fallado por el macho que pudo haber significado la permanencia. Si alguno de tus excompañeros del Madrid te dice te echamos de menos, pues yo creo que sería lógico de suponerlo, porque desde que salí no se ha ganado la liga, ¿no? Miguel Layún con el Atalanta. Posiblemente de todo el top esta sea la más injusta de incluir, pues francamente Layún ni siquiera jugaba con el Atalanta cuando descendieron en la Serie B en la campaña 2009-2010. Todos sabemos que el paso de Layún por Italia en los inicios de su carrera fue netamente circunstancial. Su deseo y hambre de jugar profesionalmente lo llevaron a cruzar el charco sin que realmente el Atalanta buscara su fichaje, tanto así que incluso él mismo no menciona a este equipo cuando habla de su carrera. 2 mundiales, pero me falta el Watford Y Villarreal. y Villarreal. Esos dos. Ya Y antes, te mandaré las camisas. Veracruz, Sí, Veracruz. ya. Y estuve en Querétaro, pero no jugué. En Querétaro estuve 6 meses. Y Monterrey. Correcto. Layún disputó algunos minutos en apenas un par de partidos en la campaña, así que aunque no participó prácticamente nada, sí fue parte de la plantilla que perdió la categoría en 2010. Andrés Guardado con el Deportivo La Coruña. Tuvieron que pasar 66 años para que otro mexicano volviera a descender con el Deportivo La Coruña, y es que en el 2011 Andrés Guardado perdió la categoría con el club que lo llevó a Europa en el ya lejano 2007. El fantasma del descenso abrumó al Depor durante varias temporadas, pero el equipo había mantenido la categoría de la mano del Principito. Sin embargo, en la campaña 2010-2011, el club de La Coruña descendió y de paso Guardado se fue del equipo. Pablo Barrera con el West Ham. La temporada 2010-2011 fue una auténtica pesadilla para los mexicanos en Europa, pues Guardado no fue el único que perdió la categoría, ya que en Inglaterra Pablito Barrera también descendió con el West Ham. A 30 minutos de Londres está Chadwell Heath, casa del West Ham y del mediocampista tricolor, Pablo Barrera.
La realidad es que Barrera tuvo una mínima participación con los Hammers en la única temporada que jugó, pues en total, sumando partidos de Copa y Liga, Pablo solo vio actividad en 23 juegos y pudo hacer poco menos que nada para impedir el descenso al final de la campaña. Giovanni Dos Santos con el Mallorca. La temporada 2012-2013 fue una auténtica montaña rusa para Gio, pues de entrada terminó fichando con el Mallorca el último día del mercado de piernas. Dos Santos llegaba lesionado y de hecho pudo hacer su debut hasta octubre de ese mismo año. Sin embargo, desde que Giovanni debutó, marcó una notable diferencia en el ataque del equipo. Metió la manopla Javi Varas, pero ahí llegó el mexicano para empujarla. Lo que generaba Gio al ataque y lo que hacía jugar a sus compañeros potenció al club en varios partidos, pero lamentablemente no fue suficiente para mantener la categoría, pues en la última jornada, con todo y el gol de Dos Santos, el Mallorca descendió por una combinación de resultados, quedándose a un punto de la permanencia. 16 años después, el Mallorca se va de la Liga BBVA. Los baleares han sufrido su debilidad defensiva en una temporada marcada por las rachas. Guillermo Ochoa con el Ajaccio. Memo es recordado hasta el día de hoy como una verdadera figura para la afición del Ajaccio. El arquero mexicano fue fundamental para que durante un par de temporadas el modesto equipo francés se mantuviera en la primera categoría. Sin embargo, en la temporada 2013-2014 pasó lo inevitable. El Ajaccio finalmente descendió. Sin duda, durante las 3 temporadas que Ochoa defendió los colores del Ajaccio, se convirtió en la máxima figura del equipo, pero quedó claro que más no podía hacer, y aunque se tragó el sabor amargo del descenso, al menos con los 3 años que estuvo en Francia, pudo obtener el pasaporte comunitario para no ocupar plaza de extranjero. Raúl Gudiño con la Unión Madeira. Y hablando de porteros mexicanos, otro que lamentablemente descendió en el viejo continente fue Raúl Gudiño, quien con el modesto Unión Madeira no pudo mantenerse en la primera división portuguesa, en la que fue su primera oportunidad como portero titular en Europa. Para o que resta da partida, o Boa Vista está em vantagem. Aí está, esta abordagem que acaba por... Ele toca primeiro com o pé de apoio. Está, y retira la bola de frente. Pese a que sus años en el Porto B contó con el asesoramiento de Iker Casillas, Raúl solía cometer errores muy torpes y puntuales que le terminaron costando puntos importantes en su etapa con el Madeira, al grado que llegaron a culpar al arquero mexicano del descenso a la segunda división portuguesa, que incluso lo señalaron de amaño de partidos. Esta noticia de que el presidente de la Unión de Madeira, Felipe Silva, lleva el caso precisamente del portero mexicano Raúl Gudiño al Ministerio de Justicia. Esto después de que el técnico del equipo, Luis Norton de Matos, mencionara, escucha bien, que las actuaciones de Gudiño le parecían sospechosas. Guillermo Ochoa con el Granada. Y porque uno es mejor que dos, el único jugador del top que cuenta con más de un descenso es Guillermo Ochoa. Sin embargo, la segunda ocasión que perdió la categoría no lo hizo con tanta dignidad como en la primera. Y es que a diferencia del Ajaccio, donde pese a que Memo descendió, en Granada todos culparon al mexicano, sobre todo porque tuvo errores nunca antes vistos en su carrera. En la temporada 16-17 es sin duda la peor marca de Ochoa, y es que más allá del descenso, Memo rompió el récord de goles recibidos en una sola campaña de la liga, cerrando la temporada con un total de 80 goles en contra, sin duda el momento más bajo de su brillante carrera. Ahora es el guardameta más goleado de España en una temporada, al haber recibido hasta la jornada 37 un total de 80 tantos. Antonio Briseño con el Firenze. El capitán de aquella selección sub-17 que ganó la Copa del Mundo de esa categoría, finalmente pudo cumplir su sueño de jugar en Europa en el año 2017, cuando firmó un contrato por 2 temporadas en Portugal. El defensor Antonio Briseño se convirtió en el nuevo jugador del Feirense de Portugal, equipo con el que firmó por 2 temporadas. El defensor Antonio Briseño se convirtió en el nuevo jugador del Feirense de Portugal, equipo con el que firmó por 2 temporadas. Contrario a lo que pudiera parecer, al Pollo le fue bastante bien en su paso por Portugal, y más allá de que en la campaña 2018-2019 descendió como el peor equipo con apenas 3 victorias, la realidad es que su desempeño fue tan bueno que pese al descenso fue incluido en el 11 ideal de la temporada.
Javier Aguirre con el Leganés. El top no es exclusivo de futbolistas y por esta razón es que incluimos al Vasco Aguirre, quien en la temporada 19-20 no pudo mantener la categoría con el Leganés, aunque se quedó muy cerca del milagro. Aguirre fue contratado como auténtico bombero luego de que el equipo había sufrido 9 derrotas en 14 juegos. La realidad es que la mano del mexicano se vio en el segundo semestre de la temporada, ya que en 25 juegos solo perdió 10, pero se quedó a un punto de conseguir el objetivo de quedarse en primera división. La verdad es que dimos lo que teníamos, fuimos un equipo honesto, honrado hasta el final, entendiendo nuestras limitaciones, pero pues llegando vivos al último partido y pues una pena por el esfuerzo y sacrificio de los jóvenes, de los jugadores que entregaron todo lo que tenían. Nadie se guardó nada y bueno, es una pena por el Lega y por su afición, pero espero que volvamos pronto a primera división lo antes posible. Johan Vázquez con el Genoa, el único mexicano que aprovechó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, al menos de manera inmediata. Johan Vázquez ya no regresó a México después de Tokio y se fue directo a la Serie A para enrolarse en un club mítico e histórico como lo es el Genoa. Y aunque las actuaciones individuales de Vázquez no desentonaron con el nivel de la liga, penosamente no fue suficiente para impedir el descenso, que se terminó consumiendo al final de la temporada. Cambiaso va a jugar seguramente en el lugar de Johan Vázquez y Robel en lugar de Portanova. Muy bien. Entonces, mira, ahí Cambiaso dice, apúrate. Dice, apúrate. Pues sí. Dale, pues dale. Sí, la verdad es que sí, que se apure. También le dijeron de la banca, oye, rápido, rápido. Creo que un buen partido de Johan Vázquez, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No hace bien Johan en tener este tipo de actitudes. No. Los entrenadores se fijan en todo, Pietra, en todo. Y ese tipo de situaciones te puede ir en contra de tu titularidad. ¿Para qué le mueves? Johan Vázquez con el Cremonese, y penosamente, la siguiente temporada nuevamente le tocó a Johan bailar con la más fea. Tras descender con el Genoa, Vázquez consiguió mantenerse en la Serie A tras irse cedido con el modesto Cremonese. Sin embargo, la fortuna no le volvió a sonreír y nuevamente sufrió la quema del descenso por segundo año consecutivo, pese a que en términos generales el mexicano fue de lo más rescatable de su club. Yo creía que sabía defender en México, pero no, cuando llego acá hay cosas que nunca me las enseñaron o que las vi jugar en el mismo campo. Acá no es tampoco como que te enseñan en el entrenamiento, acá las aprendes en el jugando. César Montes con el Español. Nuevamente la temporada 22-23 fue una campaña oscura para nuestros jugadores en Europa, pues el descenso se hizo presente en más de un jugador, y tal fue el caso de César Montes. El cachorro fue sin duda de lo más interesante que tuvo el cuadro de los Periquitos en esa temporada, pues incluso marcó 3 goles, aunque no fue suficiente para evitar regresar a la segunda división. A estas alturas se sabe que Montes quiere seguir en primera división, aunque todavía no se consuma su salida del equipo. Santiago Naveda con el Mietz Legnica. Finalmente, Santiago que reafirmando que esta temporada que acaba de terminar fue una auténtica pesadilla para nuestros compatriotas en Europa, pues se suma a esta lista de futbolistas que descendieron este año. Naveda llegó el año pasado a la primera división de Polonia para cumplir su sueño de jugar en el viejo continente. Sin embargo, no se esperaba que muy pronto perdería protagonismo en un equipo que de por sí terminó en último lugar de su liga y por supuesto descendió a la segunda división polaca. La participación de Naveda fue tan insignificante que al final ni siquiera hicieron válida la opción de compra, por lo que Santi ya regresó a entrenar con el América. Dime lo que opinas, ¿qué otro mexicano crees que corre el riesgo de descender esta nueva temporada? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal caliente.mx para que no te pierdas más acción, más diversión.